Listo. Ahora corre bien. Ahora está. El desagote de mi pileta de la cocina. Bueno, esta cadenita que se me escapó, por eso la ve. ¡Ay, oro! Bueno, todo esto con el tiempo se fue juntando. Bueno, ¿lo ven? Vamos a la sombra. Bueno. Siempre conviene revisar el lavabo o el desagote de la pileta de un buscador de oro. Así que bueno, dale, nos vemos, che. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para viaje? Cuando amplié mi horizonte y me fui en mis viajes, he ido al norte, he ido al sur, he notado que la mejor manera es viajar con mi propio caracolito, subirse a su propio autito, tenga lo que tenga. Yo siempre tenía algún utilitario y bueno, llevaba mi garrafita para cocinar, el equipo de mate, alguna olla, algún alimento no perecedero. Tratar de no pasar alimentos frescos porque hay fronteras, por ejemplo en Mendoza, donde no permiten. Entonces el alimento fresco hay que comprarlo en el lugar. Y después calcular también por las distancias, cantidad de kilómetros que uno tiene que viajar, el tiempo. En el caso de San Luis yo siempre tengo que calcular mínimo 10 días, ida y vuelta. Así que el tiempo es muy importante. Y bueno, una caja de herramientas por rotura, porque casi cada segundo viaje alguna rotura tengo, porque no ando con 0 kilómetros, un auto ya viejo, una Sprinter tengo, en este caso hace unos pocos años, modelo 98, y ya tiene su desgaste, pero todos los vehículos los he tenido que reparar en algún momento. Pero bueno, yo no le temo a eso y siempre trato de conseguirme algún vehículo cuando ando en la mira
que sea bastante mecánico, que tenga lo menos electrónica posible, porque la electrónica sabe complicar al propio al viajero y al mecánico que te va a solucionar el problema, porque por lo general la electrónica está ausente en los talleres argentinos. Cuando uno pasa por algún pueblo chiquito, se rompió la central o la computadora o una electrónica que gobierna el motor y sonaste. Y no podés comprar repuestos a veces. Pero un vehículo que es mecánico se puede solucionar generalmente. Pero bueno, cuando uno viaja a 80, 90, que es mi velocidad preferida últimamente, para bajar el coste de combustible, las roturas se producen menos. Entonces, esa es la parte también que hay que hacer. Reducir lo más posible los costos de combustible, porque el gasoil, incluso al ser más caro que la nafta también, y ser una bomba inyectora mecánica, no es tan barato para andar. Pero bueno, cuando antes yo viajaba a 120, ahora reduje la velocidad crucero a 80, 90. Tomando mate y disfrutando del paisaje se viaja perfecto. Y me he dado cuenta que es posible, uno se va mentalizando de que bueno, tranquilo, faltan 1000 kilómetros, entonces no hay que apurar el tranco. Entonces lo que importa es la mentalidad de que uno va a viajar tantos kilómetros, entonces ya no importa cuándo llegar. Entonces, bueno, yo estimo todo un día de viaje y sé que llego a tal destino. Y bueno, he dormido en la camioneta adentro con frío, que se me congelaba el agua de la pava adentro. Era tremendo el frío. Cuando viajaba en invierno tenía su complicación el norte. En el sur trato de directamente no viajar con frío. Después por la zona, al ir acá nomás, a veces suelo pedirle a una persona que me lleve y después me busque.